Muy buenos días, espero me estén escuchando bien. Estamos aquí en esta segunda sesión del curso de bionutrición. Soy Marianela Ortiz, periodista de Red Agrícola Perú. Y bueno, vamos a empezar esta segunda sesión de este curso gracias al auspicio del grupo Corellal Agro. Esta segunda sesión es una introducción a la bionutrición agrícola. Esta vez nos acompaña el doctor Carlos Castillo, quien es asesor internacional. Seguramente ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes lo conocen. Es ingeniero agrónomo por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctor en nutrición vegetal, con maestrías en fisiología y nutrición vegetal. Posee amplia experiencia en asesorías en plantaciones en arándanos, frambuesa y fresa y también en temas de nutrición. Luego tendremos una charla de tecnología EBN a cargo de la doctora Nayeli Solano, líder nacional de desarrollo técnico comercial de Educor. Ella es biotecnóloga con maestría y doctorado en ingeniería en biosistemas, especializada en la interacción de microorganismos con cultivos y la modulación del metabolismo en plantas para desarrollar soluciones estratégicas en la agricultura. Su experiencia abarca el uso de microorganismos para enfrentar factores bióticos y abióticos en la producción agrícola. Entonces vamos a empezar esta primera parte con el doctor Carlos Castillo. Por favor, no se olviden que al final cualquier pregunta pueden hacerla en la sección de preguntas y respuestas. Solamente se tomarán en cuenta las preguntas o consultas que se hagan y se pongan en este casillero, que pueden encontrarlo debajo de la imagen general, ¿no? De la pantalla. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Un gusto. Carlos, ¿puedes encender tu micrófono o necesitas ayuda? No, listo, ahí estamos. ¿Me escuchas? Perfecto, te escuchamos muy bien. Y si Ok, puedas compartir tu pantalla, a ver si necesitas alguna ayuda también con ello. Ya te habilitaron. ok. Ahí ya me ven en pantalla. La ponencia todavía. Ah, ahí está. Ya, ya, ahora sí. Ok, Muy bien. perfecto. Adelante entonces. Gracias. Ok. Creo que estás proyectando tu pantalla de tu computadora. Sí, hay algo que hice mal acá. No sé qué es, Pero pero sí, sí había salido bien hace un momento. sí, pero ahora no me deja pantalla completa. No sé qué hice que no me deja. A ver, sí, con tranquilidad. Con tranquilidad, de repente hay que retroceder en el tiempo ahí. Oh, creo que se me fue la señal. De vuelta. Ahí está. Muy bien. Eh, no sé por qué cancelar. No sé qué hice, pero no me deja, no A me, ver, ah, ahí está. Oye, ya, ahí está, listo. perfecto. Pero no me deja presentarla. No sé qué se hizo la presentación. A ver, ¿hay alguien? Jesús, ¿nos puedes ayudar? Ahí en la parte de abajo donde sale el PowerPoint, que tiene el puntico negro abajo, si le hace clic ahí, ¿qué le aparece? Abajo en el PowerPoint. Ahí está. Ahí apareció. Lo que es que Ahí dejó sí, de compartir nuevamente. Tiene que volver a entrar al Zoom y volver a compartir. ok.
Ahí estoy ya. Ahora sí. ¿Ahí ya me ven? Ahí está. ¿Ahí ya me Ahí Ahí sí, ven? está. perfecto. Ya lo vemos. Ok, Perfecto. perfecto. Listo, entonces vamos a empezar con esta charla de hoy, que es Introducción a la Bionutrición Agrícola. Desde el punto de vista, esto no es nuevo, o sea, el hombre ha trabajado con bionutrición, pues fue con lo primero que empezó a trabajar. Estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, eh, cuando el hombre dejó de ser recolector y empezó a establecerse cerca de fuentes de agua y bosques. ¿Por qué cerca de fuentes de agua y bosques? Pues tenía condiciones para recolectar frutos en los bosques, algunos tubérculos de raíces y cazar. Y tenía cerca el agua. Hay una cosa muy importante, es la mujer la que empieza con la agricultura, debido a que los hombres se organizaban para ir a hacer cacerías o pescar, y esto hace que la mujer que se queda en un lugar, cuando el hombre comienza a hacer asentamientos, es la mujer la que comienza con la recolección de frutas y también a tratar de darle condiciones a los árboles frutales y a las raíces de tubérculos que recolectaba para tener fuentes de alimento constantes. Esto hace que la bionutrición comience a generarse hace 7.000, 8.000 años, ¿verdad? Cuando se establecen los primeros asentamientos humanos, el hombre deja de ser nómada y comienza a tener establecimientos donde acampar y empezar a generar condiciones para tener un mejor nivel de vida. Entonces, eh, se reducen las migraciones y el hombre comienza a tener puntos donde pase el invierno, donde pase el verano, y esto conlleva el establecimiento de lugares para tener buenas condiciones para sobrevivir. De ahí que la bionutrición agrícola comienza con ese tipo de prácticas donde pues las mujeres comienzan a darse cuenta que haciendo aportaciones de materia orgánica, haciendo aportaciones de riego, pues los árboles frutales o estos tubérculos comienzan a generar mayor cantidad de fruta, mayor cantidad de tubérculos y comienzan a dar cuenta que hay un beneficio. De ahí que actualmente el hombre esté utilizando nuevamente de una manera más intensiva la bionutrición y esto conlleva mejorar la fertilidad del suelo, aumentar la calidad de la planta a través de diferentes procesos como la utilización de cierto tipo de microorganismos y biotecnología. De ahí que cuando nosotros entendemos este punto de vista, tenemos que entender que el manejo agronómico es fundamental. ¿A qué nos referimos con manejo agronómico? Hay algo muy interesante que nunca hemos entendido. La planta tiene procesos, tiene etapas de crecimiento. Nosotros tenemos que dar manejos y nutrición en base a esas etapas de crecimiento. De ahí que el manejo fenológico en base al fenotipo, que es una respuesta de las plantas de acuerdo a su material genético más su interacción con el clima, generan condiciones muy distintas en cada lugar, de acuerdo a la especie. Si a eso le agregamos el manejo, tenemos la fenología del cultivo. Y esta fenología va a ser diferente en cada lugar. De ahí que, por ejemplo, si yo hubiera nacido en Canadá, en el norte de Canadá, fuera diferente. ¿Por qué razón? Mi genética se hubiera manifestado de diferente manera con el clima y con la alimentación y el medio en el que vivo también hubiera adquirido condiciones completamente diferentes a las que tengo. Entonces sería una persona distinta, morfológicamente hablando.
De ahí que con las plantas pasa lo mismo. Y eso es lo que no hemos entendido. Queremos hacer manejos en base a condiciones generales. Y eso no pasa. La naturaleza no es así. Generalmente los seres vivos respondemos a condiciones distintas en cuanto al clima y a los manejos. De ahí que el manejo fenológico se hace indispensable. Y algo del manejo fenológico que es determinante en las plantas es la evapotranspiración. La evapotranspiración es el consumo de agua que tiene una planta en un lugar determinado en base al agua que se evapora, al agua que se transpira y al agua que se pierde por evaporación o por infiltrado en los suelos. De ahí que el diferencial es lo que la planta aprovecha. Y de ahí se puede determinar en base a condiciones del clima las láminas de riego que se aplican en base a los drenajes, acordes a las necesidades de los diferentes cultivos. Eso es fundamental y eso nos cuesta mucho entender. Entonces, son cosas que hay que aprender a manejar. Luego, entender la importancia de manejar el riego en base a eficiencia y la homogeneidad de los caudales y a la importancia del manejo del drenaje. Esto es fundamental. O sea, si no entendemos que la relación agua, suelo, planta o agua, sustrato, planta son importantísimas, entonces no sabemos de agricultura ni vamos a poder nunca practicar agricultura. El drenaje es la base. Entonces, si queremos hacer una bionutrición, lo primero que hay que entender es cómo se comporta el agua en el suelo, en el sustrato, y cómo mantener una relación entre el oxígeno, el CO2, el agua y el sustrato o suelo. Eso es como fundamental para tener una buena producción, ya que la relación que se establezca está en función de los procesos metabólicos de la planta, que incluye la respiración de la raíz. Si no entendemos que la planta respira e intercambia gases por la raíz y que la raíz es la base del desarrollo de los cultivos, pues no hemos entendido cómo hacer agricultura. ¿Va? Por eso la relación entre drenaje y riego es fundamental. De ahí que si la planta drena y se le da condiciones de una lámina de riego adecuada, va a comer. Y si come y toma agua, va a tener una relación de productividad muy buena en base a una nutrición balanceada. Entonces, por ende, hay dos cosas muy importantes. Entender cómo crece la planta en base al clima y al manejo que le damos y a su genética. Y dos, entender cómo regarla y cómo manejar el drenaje para tener raíces y con esto darle condiciones para que pueda tomar agua y nutrirse de una manera balanceada. Si tenemos estos dos factores bien controlados, estamos en el camino correcto y podemos hacer un manejo de la plantación en base a un sistema radicular sano que permita una alta transpiración y con ello una alta tasa fotosintética que redunde en una alta productividad. Así de sencillo. Esto va a conllevar una planta que no tenga condiciones de estrés. Por lo tanto, el manejo de plagas y enfermedades va a ser más sencillo. Y esto nos va a ayudar a tener mejores condiciones de producción. Si una planta no tiene condiciones de estrés, que los que le damos principalmente el estrés somos los que manejamos las plantas, porque no sabemos regar y no sabemos cómo darle condiciones para que tenga un buen drenaje. Entonces ahogamos a la planta, ahogamos a la raíz. Y una raíz que no tiene cómo intercambiar oxígeno y CO2 y CO2 y oxígeno, no está activa. Y si no está activa, le damos condiciones para que aparezcan plagas y enfermedades. Entonces, me detuve en esta lámina por la importancia que tiene como la base del proceso de producción.
Y más cuando hablamos de bionutrición. Ahora, hay que tener claro algo. El negocio en el que estamos, de alta producción, a través de la bionutrición, se llama fotosíntesis. Si no entendemos que la fotosíntesis es el proceso fundamental para tener una alta producción, no sabemos en qué estamos, no entendemos nuestro negocio. Y para esto es fundamental el manejo del drenaje y el manejo del riego en base a la fenología de los cultivos. Vean aquí, y esto es fundamental. En esta diapositiva vemos cómo tenemos crecimiento en una solanácea, hablemos en papa, de acuerdo a los niveles de carbohidratos, en este caso sacarosa. Plantas con el 8% de sacarosa, con el 6, con el 4, con el 2 y con el 1. Ustedes pueden ver acá cómo, de acuerdo a las fotografías A, B, C y D, podemos ver en base a las concentraciones de sacarosa cómo los bulbos se forman los tubérculos, y cómo mientras se disminuye el contenido de sacarosa, se elongan las raíces y no se forma el tubérculo. ¿Ah? Lo podemos ver aquí en la fotografía D, cómo con 8% de sacarosa tenemos los bulbos más cercanos y más grandes. En 6% se elonga más la raíz y el bulbo es más pequeño. En 4 todavía es menos. En 2 es completamente, hay una elongación y no se forma los tubérculos. Y con 1% es pura elongación. Entonces, el negocio se llama hacer carbohidratos. Para hacer carbohidratos tenemos que hacer que la planta respire. Por un lado, tome oxígeno y libere CO2, y por otro lado, que tome CO2 y libere oxígeno. Con esto estamos garantizando que vamos a tener transpiración, vamos a tener respiración, intercambio de gases. Si la planta transpira, toma agua. Si respira, intercambia oxígeno por CO2, también esto va a pasar en la raíz y esto va a dar condiciones para que tome nutrientes. Y si toma agua y toma nutrientes, va a ser glucosa. Y si toma agua y nutrientes y hace glucosa, va a producir. Así de sencillo. Pero tenemos que tomar en cuenta que los microorganismos, los bioestimulantes, la bionutrición nos ayuda en todo este proceso. De ahí que vean esto, qué interesante. Esto es otro ejemplo muy importante. Este es un trabajo que se hizo en aguacate y estamos viendo en base a la tasa fotosintética cómo hay mayor rendimiento. Cuando la tasa fotosintética es muy eficiente y fijamos el 56% de CO2, entonces hay un crecimiento en los brotes muy bueno, pero además de tener una elongación, también vamos a tener suficiente glucosa para formar mayor cantidad de flores y por ende tener un mejor amarre de fruta y más cantidad de fruta amarrada y producir más. Y eso lo podemos ver en los diferentes cuadros, como con un 56% vamos a tener mejores niveles de floración con respecto al cuadro B, al cuadro C y al cuadro D, donde si disminuimos los niveles de carbohidratos, va a haber menos inflorescencias, por tanto, menos frutos cuajados y menos producción. O sea, como dije hace un momento, el negocio se llama hacer fotosíntesis. Ahora, ¿cómo comienza todo el proceso? Aquí tenemos una gráfica de cómo es el mesófilo de la hoja. Tenemos la cutícula, vemos cómo tenemos más cantidad de estomas en el en vez que en el haz.
Ahí tenemos el parénquima empalizada debajo de la cutícula, después el parénquima esponjoso, y pues aquí comienza todo el proceso. Para que haya fotosíntesis, tiene que haber actividad radicular. La actividad radicular comienza con tener una relación agua, oxígeno, CO2 con el sustrato. Y esa relación tiene que ser 25% de humedad, 25% de aire y 25% perdón, 50% del suelo sustrato. Si tenemos una materia orgánica entre un 3 y un 5% es fabuloso como parte del manejo del sustrato. Todo comienza en el cloroplasto, que está en el parénquima esponjoso. Aquí vemos el cloroplasto con la grana. Ahí tenemos las estructuras de la grana. Parte de lo que necesitamos es agua. ¿Ah? Entonces el agua es fundamental para los procesos. Tienen que estar los estomas turgentes para que haya un intercambio y la planta pueda transpirar agua. De ahí que es fundamental que todo el proceso de absorción de agua sea continuo, y al tener una apertura estomática de manera permanente por un buen tiempo, las hojas están en capacidad de traslocar nutrientes, evaporar agua, y con esto también los estomas intercambian oxígeno por CO2 y CO2 por oxígeno. Con esto tenemos condiciones para que la planta respire y haga fotosíntesis. De ahí que el intercambio de CO2 por oxígeno es fundamental. Recordemos que los carbonos son fundamentales y la planta toma el carbono del CO2 a través de los estomas. Entonces es importante que haya en la cavidad estomática una apertura que permita el intercambio de gases. Al haber intercambio de gases, va a haber una relación entre CO2, oxígeno y oxígeno y CO2. Con esto mantenemos una curva de respiración constante con una respiración aeróbica que va a evitar estrés. Si los estomas se cierran, la planta comienza a dejar de recibir oxígeno y CO2 y se da una respiración anaeróbica, con lo cual entra en condiciones de fotorrespiración, que es una condición de estrés. De ahí que, fruto de todo este proceso de intercambio, la planta forma glucosa, que es la moneda energética. Ahora, hay dos procesos para formar glucosa. Uno es la toma de la luz. Ese es fundamental. Cuando nosotros entendemos cómo la luz activa todo el sistema de fotosíntesis, es importantísimo. Y ahí que hay un espectro de luz que va desde los 400 nanómetros hasta los 780 nanómetros. El espectro de luz blanca abarca colores como la luz roja, la luz verde, la luz azul, la luz amarilla. Principalmente a la planta le gustan los colores azules y rojos. Colores azules de 680 nanómetros, lo que prácticamente conforma lo que es el fotosistema 2, que es donde se da la fotólisis y donde comienza la translocación de electrones. Aquí tenemos un diagrama de cómo el fotosistema 2 comienza a capturar luz. Ahí podemos ver cómo hay presencia de fotones, y al tener fotones los podemos ver a lo largo de, los podemos ver acá. Estos fotones excitan al mitocondrias, y al excitar al mitocondrias comienzan a capturarse aquí en el fotosistema 2, comienza la fotólisis y a
al empezar la fotólisis, comienza todo el proceso de separación de la molécula de agua y el acarreo de electrones. De ahí que es muy importante entender. Desde aquí quisiera que vieran cuál es el proceso de apertura estomática y de cierre estomática. De ahí que todo esto está gobernado por nutrientes. Por ejemplo, si nosotros queremos que se abra los estomas, tiene que ingresar calcio y agua a las células guarda de los estomas. Si entra calcio y agua, va a entrar ácido abscísico. Al entrar ácido abscísico, la planta toma el calcio y el potasio, y al entrar el potasio, se comienza a acumular calcio en la vacuola. Entonces comienza a retener agua. En el momento en el que el calcio sale de la vacuola, comienza a desplazarse cloro y potasio hacia afuera. Y al desplazarse cloro y potasio hacia afuera, pues se cierran los estomas. Entonces, el que entre calcio y que entre potasio y que salga cloro y potasio va a estar en función del calcio y de la absorción de ácido abscísico. En la medida en que la planta toma ácido abscísico, que son auxinas, se van a abrir los estomas. Y en la medida en que se desplaza el potasio hacia afuera y el cloro, se cierran los estomas. Ese es el mecanismo. Esto está en función a la bioestimulación. De ahí que, por ejemplo, cuando nosotros entendemos que la apertura y el cierre estomático está en función de la actividad del calcio y que el calcio va a depender de toda una serie de condiciones que aportan los microorganismos y aportan un buen manejo de la lámina de riego y el manejo de la rizósfera y sus diferentes componentes, tomando en cuenta los microorganismos en relación directa para dar condiciones a una translocación de agua desde las raíces hasta el estómago, que es lo que estamos viendo en la diapositiva, pues entonces estamos en condiciones de entender cómo sean los procesos. De ahí que cuando comenzamos a analizar el fotosistema 2, la fotólisis estimula la separación de agua en oxígeno e hidrógenos. Los hidrógenos en forma de electrones se mueven del fotosistema 2 al fotosistema 1 después de que se da el rompimiento de la molécula de agua por la plastoquinona, el citocromo F, la plastocianina, la ferredoxina, el citocromo B, por medio de la translocación de estos cationes a través del calcio, hasta llegar a la bomba de ATP, donde partiendo de ADP y teniendo la translocación de los hidrógenos, se produce la bomba de ATP. Se produce el ATP asa potasio, se ingresa calcio y se produce el ATP asa calcio y el ATP asa potasio, que son enzimas que permiten la acumulación de calcio para que se siga dando el proceso de acarreo de electrones. Y con esto que se mantenga activa la bomba y que en la fotosíntesis se forme nicotinamina, fosfato y ATP.
que son los dos subproductos que se obtienen de la fosforilación. Ahora, hay una cosa muy importante que no se sabía, que es lo que les estoy indicando en el sentido de que el alambre o cable o carrier que mueve los hidrógenos en el proceso de fotosíntesis de la plastoquinona, del citocromo al citocromo B, al citocromo F, a la ferredoxina, a la plastocianina y a la plastoquinona, es el calcio. Pero la ferredoxina, la plastoquinona, el citocromo B, la plastocianina, estos citocromos se forman a partir de fierro y cobre. Entonces, fierro, zinc y cobre, junto con el calcio, son fundamentales. Ahora, estos nutrientes los puede obtener la planta partiendo de los procesos biológicos que hacen los microorganismos en su relación directa en la rizósfera, manteniendo una relación adecuada de raíz, oxígeno o aire con el agua y el suelo. De ahí que cuando hablamos de nutrición agrícola, estamos hablando de formas de aportar nutrientes para alimentar a la planta de una manera balanceada. Los nutrientes esenciales están en base a trabajos que se han hecho para determinar su importancia. Y son esenciales porque se necesitan para crecer y desarrollarse y producir al máximo en base a su capacidad genética. Pero la genética, como ya lo discutimos, va a estar en función del clima para que se exprese el fenotipo y del manejo para que se forma la fenología. De ahí que los nutrientes esenciales para la planta, extraídos por lo general del aire en forma de CO2 o del agua del suelo, son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos son fundamentales. Y como como nutrientes esenciales que la planta obtiene del ambiente, entonces tenemos que darle condiciones para que lo pueda hacer. De ahí que como nutrientes que están en el aire, la planta los fija por procesos de respiración y fotosíntesis. De ahí que si no hacemos un manejo adecuado del CO2 del aire y del agua en el suelo, por eso es tan importante el manejo del agua y su relación con el aire y el sustrato, o el aire, el agua y el suelo, para que la planta tenga a su disposición carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego, tenemos otros nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Ahora, para entender cómo manejar y cómo aportar estos nutrientes, por ejemplo, estos que estamos hablando partiendo del nitrógeno al azufre, son minerales que la planta requiere en mayores cantidades. De ahí que, por ejemplo, hablamos del nitrógeno. El nitrógeno tiene procesos en los que los microorganismos juegan un papel determinante para su absorción. El nitrógeno sirve para tres cosas: hacer tejido, hacer pigmento y hacer aminoácidos, transaminación, aminoácidos, proteínas y hormonas. De ahí que cuando nosotros entendemos que lo que tenemos acá, en el mesófilo de la hoja, todos estos tejidos se hacen con nitrógeno y que lo que pigmenta el parénquima, la epidermis, el parénquima empalizado, el parénquima esponjoso, es la clorofila
que son los pigmentos que se obtienen partiendo del nitrógeno, aparte de las xantófilas, los carotenos. Entonces, el nitrógeno es fundamental, aparte de que ayuda de manera directa a formar glucosa. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven aquí nicotinamida fosfato, esto tiene nitrógeno. ¿Mm? Y si vemos la estructura de las moléculas del ADP y el ATP, es fundamental el nitrógeno. Entonces, cuando nosotros entendemos que las funciones del nitrógeno son vitales, también tenemos que tomar en cuenta que las plantas vienen de organismos inferiores que evolucionaron. Y ahí que, por ejemplo, Cronkite hace un estudio de la filogenia en base a estudiar el ADN, el ARN, y con esto determina que la nueva clasificación taxonómica de las plantas debe tomar en cuenta esos factores. Ya no debe ser una clasificación en base a morfología vegetal, sino debe ser una clasificación en base a filogenia. Les comento esto por una razón. Cuando hablamos de bionutrición, tenemos que tomar en cuenta el origen de los seres superiores. Y todos evolucionamos de levaduras, bacterias y hongos, microorganismos. Y la relación que estos microorganismos tienen en el ambiente con las especies superiores es fundamental y es muy estrecha. ¿Por qué? Porque descendemos de ellos. De ahí que las levaduras y las bacterias fijan nitrógeno, por ejemplo. Hacen fotosíntesis. Entonces, estos procesos de organismos autótrofos que generan su propio alimento basados de la luz, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, son capaces de hacer su propio alimento. Y la fijación del nitrógeno y su transformación de amonio a nitrato, a nitrito, amoníaco, y luego de amoníaco hacer procesos de transaminación para obtener proteínas y aminoácidos, pues hormonas, es fundamental. De ahí que el nitrógeno, a través de la nitrogenasa reductasa, en su degradación en la planta, adquiere una relevancia muy importante debido a que de ahí se generan proteínas, aminoácidos y hormonas. ¿Mm? O sea, las funciones del nitrógeno son importantísimas y es algo que se heredó genéticamente de los organismos de los cuales descienden las plantas, entre ellos las bacterias, las levaduras y los hongos. De ahí que las plantas son autótrofas y pueden producir sus propios alimentos basados en procesos de fotosíntesis que se basan en la toma de carbono, hidrógeno y oxígeno más la luz para hacer sus propios alimentos. El fósforo es fundamental y es uno de los elementos que tiene que ser aportado de manera continua y constante. Hay fósforo en el suelo y hay microorganismos fijadores de fósforo. Estamos hablando las más conocidas, las micorrizas. Pero tenemos bacterias fijadoras de fósforo y tenemos también tricodermas que fijan fósforo. El potasio. El potasio es un regulador osmótico, es un translocador de azúcar y junto con el calcio, cuando hablamos de regulador osmótico, pues controlan la apertura y el cierre de los estomas, como lo acabamos de explicar hace un momento. El calcio tiene un papel relevante y actualmente tiene condiciones de un comportamiento de un bionutriente. ¿Por qué razón? Es parte de la estructura integral en las células. De ahí que lo vamos a ver más adelante, cómo se maneja en el citoplasma, en la vacuola, en las mitocondrias, en el núcleo,
y cómo la interacción entre lo que hay en el citoplasma y lo que hay en los diferentes organelos celulares activa los sistemas de defensa. Produce proteínas como la calmodulina y las proteínas PIN, que se encargan de activar los sistemas de defensa. Es encargado de mandar señales con sustancias que son mecanismos de defensa como el quitosano, el ácido acetilsalicílico, los fosfitos. Entonces, reducir los niveles de etileno. Cuando entiendes que todos estos procesos los activa el calcio en levaduras, en bacterias y en las plantas, te vas dando cuenta que hay una secuencia de herencia genética, como lo definió Cronquist, en el sentido de que no solo es un nutriente, es un bionutriente. Activa muchos procesos naturales propios de las plantas y de organismos de los cuales éstas se originaron, en el cual han logrado traslocar estas condiciones genéticas para permitirle a la planta tener sistemas de defensa. El magnesio también juega un papel importante dado que forma pigmentos. Esto le da flexibilidad a la planta y le permite tener condiciones para protegerse y hacer fotosíntesis. El azufre, que tiene un sinergismo directo con el nitrógeno, funciona para acumular potasio, primero en hojas, luego en tallos cuaternarios, terciarios, secundarios y primarios, y por último en raíz. Y permite la translocación de nutrientes para que se den las acumulaciones de glucosa en las diferentes partes de la planta para terminar acumulando reservas de carbohidratos en raíces, que son las que se trasloca a la fruta para su llenado. Y ahí tenemos microelementos como el hierro, que tiene una función específica en la fotosíntesis, como lo acabamos de ver. Manganeso, que participa en la formación de nitrogenasa reductasa, entre otras de las 7000 funciones en las que participa como un reactivo de condiciones de los procesos metabólicos de la planta. Uno es muy importante, el metabolismo del nitrógeno, el boro, que tiene un sinergismo con el calcio, que activa con el azufre la acumulación de azúcares en los diversos órganos de la planta, y que tiene una función determinante en la manera como se asimila desde el suelo. El molibdeno, que forma parte de los procesos de transaminación junto con el nitrógeno para formar aminoácidos. El cobre, que forma parte de los citocromos que fijan luz y que permiten la translocación de hidrógenos junto con el calcio y el hierro, y el zinc en los procesos metabólicos. El zinc, que es uno de los fijadores de materia orgánica más importante, materia seca, perdón, más importante en las plantas, fija entre el 17 y el 22% de la materia seca. Entonces, si la raíz es el organelo, no es organelo, es el órgano de la planta que más materia seca fija, que es el 40 al 42%, el zinc fija entre un 17 y un 22% de la materia seca. Entonces, entre tener una buena raíz que necesita zinc, fósforo y calcio, que son diferenciadores y que generan meristemos de crecimiento tanto apicales como radiculares, son fundamentales. El cloro, que en pequeñas proporciones activa la apertura del cierre estomático, fundamental. De ahí que niveles de sodio también, para permitir una relación de bases junto con el calcio, el potasio, el magnesio, y poder tener una nutrición equilibrada, es fundamental. El silicio,
como un translocador de calcio y fósforo en las condiciones. También el silicio es un bionutriente, interviene en la retención de agua, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver cómo interviene en la retención de agua tanto en suelo como dentro de los tejidos de la planta. Entonces, aquí les he hecho un pequeño esbozo de lo que vienen siendo los nutrientes, cómo de manera balanceada generan procesos de nutrición fundamentales para el desarrollo y la alta producción. Y ahí tenemos el cobalto, el vanadio, el níquel, que tienen funciones de bioestimulación muy importantes para estimular floración, pero en muy bajas proporciones. Si seguimos adelante, esto es lo que hemos venido hablando en relación a las condiciones que tenemos de tener una relación 25% aire, 25% agua, 45% suelo, sustrato y un 5% de materia orgánica. Esto es fundamental para tener microorganismos que necesitan aire y agua para reproducirse y generar un incremento en sus poblaciones y con esto tener una biodiversidad en el suelo o en el sustrato que los permita darle condiciones a la raíz para que se desarrolle y produzca como parte de un proceso. De ahí que, vean esto qué interesante. Los métodos que la planta utiliza para asimilar nutrientes están en función de los mecanismos que utilicen para ser absorbidos por la planta. De ahí que está el flujo de masas, la difusión y la intercepción radicular. Si nosotros nos fijamos en nutrientes como el nitrógeno, el azufre, el calcio, el magnesio, el boro y el molibdeno, se mueven con el flujo de masas, se mueven con el agua. Entonces, ¿a dónde cuesta más que llegue el agua? A los peristemos de crecimiento. Entonces, si queremos buscar una deficiencia de calcio, ¿dónde la tenemos que buscar? En los ápices, tanto apicales como radiculares. Por eso es que las deficiencias de calcio se dan en los meristemos de crecimiento, en las hojas en formación, en la fruta, porque se mueven con el agua. Si la planta no transpira, no hay calcio, no hay nitrógeno, no hay magnesio, no hay molibdeno. Entonces, si no hay molibdeno y no hay nitrógeno, no hay formación de proteínas ni de aminoácidos. No hay crecimiento, no hay desarrollo de tejido. ¿Ah? Así de sencillo. Y si queremos, por ejemplo, difusión, que también se mueven con el agua, pero tiene que haber apertura estomática para que haya transpiración, para que haya flujo de masas y para que haya difusión. Si nos vamos a los que se mueven por difusión, principalmente fósforo. Vean, qué interesante. O sea, si la planta no transpira y no toma agua, no ingresa el fósforo, ni tampoco el potasio. Vean, qué interesante. Ni manganeso. Eso es interesante, pero fósforo y potasio entran por difusión. Y luego por intercepción radicular, o sea, que la raíz llegue a ellos. Vean qué interesante. Cobre, fierro, y los dos tienen una interacción muy fuerte en los procesos de fotosíntesis. Ahora vean qué interesante el zinc, cómo utiliza los tres procesos de una manera eficiente. Tanto el flujo de masas como la difusión, como la intercepción radicular. O sea, estas condiciones son importantes entenderlas porque las podemos utilizar para nuestros manejos en la bionutrición. Los procesos que los nutrientes utilizan y los mecanismos junto con la planta para absorber nutrientes, existen dos rutas. La ruta del simplasto, que es esta azul que estoy marcando, que de los pelos
radiculares ingresa y atraviesa pared, membrana celular, citoplasma, pared, membrana celular, citoplasma. Esta normalmente la utilizan los cationes. Y luego está la ruta extracelular, fuera de entre las paredes y las membranas celular, que es la ruta del apoplasto. Esta normalmente la utilizan los aniones. Ahora, esto hasta la membrana de Caspari. En la membrana de Caspari, para entrar al xilema, es vía del simplasto, todos. Entonces, esto es interesante entenderlo porque, pues al final, tenemos que entrar al xilema vía del simplasto. Hay una cosa interesante que tenemos que entender, cómo la transpiración es fundamental para la absorción de agua. Y en la medida en que la planta comienza a transpirar, comienza a absorber agua en una manera exponencial alrededor de 2 horas después de que comienza la transpiración. Eso es fundamental, eso hay que entenderlo muy bien. Y entonces, la actividad radicular es importantísima para que la planta comience a transpirar. Una vez comienza a transpirar, comienza la absorción de agua, 2 horas aproximadamente después. Entonces, ustedes entiendan que cuando ustedes riegan, la planta va a empezar a transpirar 1 hora más o menos después del riego. Y la absorción de agua de manera exponencial en el mismo tiempo que la transpiración está en función de las condiciones de clima. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la toma de nutrientes está en función de la transpiración para que se dé la absorción de agua. Si queremos flujo de masas, como es el caso del nitrógeno, el calcio, el magnesio y el molibdeno, entonces tenemos que tener absorción de agua en base a la transpiración. Y si queremos asimilación de potasio, también está en función de la apertura estomática, que está en función de la transpiración. Entonces, para que la planta coma, tiene que tener apertura estomática. Así de sencillo. Y aquí, vean, esto es muy importante. La asimilación de CO2 es lo que nos permite que la tasa fotosintética aumente. Y esto está en función de la temperatura. Si ustedes se fijan, la mayor capacidad de fotosíntesis está alrededor entre los 20 y los 24 grados centígrados, hasta los 30 grados, que comienza a decaer la curva de fotosíntesis. Ahora, después de los 30 grados, comienza a haber una caída en la tasa de fotosíntesis y se incrementa la respiración. En el momento en el que la curva de fotosíntesis y respiración se juntan, se cierran los estomas. Si esto sucede muy temprano en la mañana, la planta entra en estrés de fotorrespiración y comienza a hacer respiración anaeróbica. Eso no es bueno. Pero si se mantiene la curva de apertura de fotosíntesis con relación a la respiración lo más alejado posible, la distancia entre estas dos curvas es lo que nos permite tener asimilación de agua y de nutrientes. Por eso es tan importante la relación entre fotosíntesis y respiración. Y eso nos ayuda en los microorganismos, las condiciones que proporcionen. Y aquí viene la otra parte del proceso que es fundamental. Cuando nosotros tenemos apertura estomática, la curva de toma de agua y el acarreo de potasio son exponencialmente iguales con la asimilación de este. Y la toma y translocación de sacarosa desde las raíces hacia las hojas y frutos, que es donde lo necesita la planta para una alta producción, ocurre 3 horas, de 3 a 4 horas después de que la apertura estomática y la asimilación de potasio se dan. El potasio es el que trasloca los azúcares. Ahora bien,
Hay una analogía que me gusta siempre explicar. El potasio es como que fueran los camiones. La apertura estomática es la carretera, pero quien conduce los camiones y conoce la carretera es el zinc. Entonces, si queremos que haya translocación de sacarosa, el zinc es fundamental. Y de ahí que a esto se debe las condiciones en la asimilación y la importancia que tiene el zinc para fijación de materia seca. ¿Mm? Como parte de la bioestimulación. De ahí que dentro de lo que es bionutrición, hemos dicho que la raíz tiene una injerencia en la fijación de materia seca entre el 40 y el 42%, como promedio en cualquier cultivo. De ahí que el proceso de desarrollo radicular va a estar en función del pH, evitar la alcalinidad, el mantenimiento de una conductividad eléctrica estable y regar de manera adecuada. ¿A qué nos referimos al regar de manera adecuada? Aplicar el agua respondiendo 3 preguntas. ¿Cómo, cuánto y cuándo? Cuando nosotros entendemos que midiendo la evapotranspiración vamos a contestar el cuándo regar, cuánto regar y cómo regar, de ahí que los procesos de bioestimulación son importantísimos porque es la respuesta de la planta a las condiciones genéticas, más el clima, más el manejo. Y aquí es donde toma una importancia muy grande. Vean cómo haciendo un riego adecuado tenemos condiciones de raíces con respecto a donde en la foto de la derecha abusamos de la lámina de riego y disminuimos los niveles de oxígeno, se reducen los microorganismos, se generan microorganismos saprófitos que como Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Pythium, la Cidoplodia, tienen condiciones de falta de oxígeno, alta humedad y poca luz y se desarrollan. Estas son raíces de fresa en cultivos en sustrato, en slab. De ahí algo muy importante, la temperatura. Una cosa es la forma en la que las plantas asimilan los nutrientes, flujo de masas, eh, intercepción radicular, pero también la temperatura tiene una función y difusión, una función determinante en la toma de los nutrientes. De ahí que cuando nosotros le damos condiciones con un buen manejo de la relación agua, aire, sustrato o suelo, vamos a darle condiciones de temperatura al sustrato o al suelo para que se incremente la asimilación. Vean en esta gráfica los rangos de temperatura de los nutrientes. De ahí que los rangos, por ejemplo, del nitrógeno están por encima, abajo de los 10 grados, miren, pero no pasan de los 35 grados. El calcio, los rangos de temperatura van desde los grados hasta por encima de los 40 grados. ¿Eh? Quiere decir que abajo de los 15 grados, los niveles de asimilación de calcio son muy bajos. Entonces, cuando tengan mínimas de 15 grados, no apliquen calcio porque lo están tirando. En el caso del nitrógeno, a partir de los 10 grados, comienza a tomar nitrógeno, antes no. Entonces, estas son condiciones que hay que entender y utilizar para tener mejores niveles de asimilación de nutrientes, junto con los mecanismos que la planta utiliza para absorberlos, las condiciones de los microorganismos y su relación con las raíces para permitirnos una mejor nutrición y un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Y ahí que, vean esto, con alta humedad relativa se reduce la evapotranspiración. ¿Por qué razón? Porque al haber mucha humedad en el ambiente, la planta cierra los estomas o reduce la cantidad de estomas abiertos e intercambia menos gases.
y libera menos agua al ambiente. Entonces se reduce la absorción de agua por la raíz, lo que lleva a una reducción de los nutrientes, como es el caso del calcio que se mueve con el agua. Estos síntomas se presentan a pesar de haber calcio en el suelo del sustrato. Entonces, se reduce el flujo de agua, al reducirse el flujo de agua llega menos calcio a la fruta. Eso es importante. De ahí que también el potasio se absorbe de forma activa por la raíz, como lo vimos, sube a las hojas y frutos por la corriente de transpiración. Por tal motivo, cuando hay poca evapotranspiración asociada a una humedad relativa alta, se induce una reducción en el contenido de potasio en hojas y frutos, a pesar de que el potasio en el suelo del sustrato esté de forma eficiente. Entonces, esto está en función a cómo se mueve el agua y los nutrientes en el xilema y en el floema. Pero esto está en función de la humedad relativa. Lo mismo sucede con la fecundación. Cuando hay humedad relativa alta, se acumula, se cierran las anteras de los estambres. Entonces los granos de polen se aglomeran en las anteras, evitando que haya fecundación. Entonces hay fruto monocárpico y con esto pues el fruto pesa menos. El crecimiento está en función del calcio. Aquí ustedes pueden ver cómo si tenemos el ápice, tenemos ácido indolacético, el calcio no es móvil. Entonces el calcio genera unas proteínas que se llaman proteínas PIN, que administran en base a un transporte polar de carga. Las auxinas tienen carga negativa, las células PIN tienen carga positiva, el calcio desde la base de la raíz transfiere por la bomba de hidrógenos para sustituir las células PIN con carga positiva por hidrógenos, y estos terminan de bajar el ácido indolacético, que son auxinas, hasta el xilema. Ya en el xilema, la bomba de electrones que genera el calcio hace salir los hidrógenos y estos ingresan las auxinas a las células del ápice de crecimiento radicular. El calcio toma nitrógeno amoniacal, lo transforma en nitrato, intercambia carga negativa por carga positiva. Entonces ingresa por diferencia de cargas por transporte polar, ingresan las auxinas a las células del ápice radicular y con esto se equilibran las hormonas y crece la raíz. Yo siempre he dicho que los arándanos, los aguacates o paltos, los nogales y la vid no tienen pelos absorbentes, por lo tanto los enraizadores hormonales no funcionan y esto es la razón que explica eso. Entonces, si no hay calcio, fósforo y zinc, no hay acarreo de auxina desde los ápices hasta la raíz y por eso no hay crecimiento. Bioestimulación, bionutrientes, bacterias fijadoras de fósforo, como las micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno que nos generan ácido glutámico, absorción de nitrógeno, que nos permiten darle condiciones al calcio para que juntos transformen el nitrógeno primero en proteínas y después en aminoácidos y se dé todo este proceso. Entonces, esta es la razón de por qué siempre he dicho eso. Y vean esto, aquí tenemos xilema. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí al centro, se le aplicó hidróxido de lantano y vean cómo el lantano inhibe la generación de xilema en el centro, cloruro de lantano, perdón, y cómo
donde no se aplicó, vean cómo se mantienen los procesos 4 horas después, cómo se mantienen los procesos de generación de auxinas y con esto pues se mantiene la actividad radicular. Esto es lo que explicamos en estas fotografías. Vean aquí cómo se inhibe la generación de el xilema, y al no haber xilema no hay desarrollo ni crecimiento radicular. De ahí que vean cómo teniendo condiciones de raíces, formación antes de poda, vean los brotes y el tamaño de los brotes. Esta es una poda baja en Venturas y vean la relación de producción en base al número de brotes entre los 5 y los 8 días después de poda. Y cómo son plantas que tienen una regeneración completa y tienen altas condiciones de rendimiento. Ya lo hemos hecho en Perú, en México, con resultados muy buenos sobre producción. Ahora, absorción de nutrientes, nos queda poco tiempo. Absorción de nutrientes, veamos cómo partiendo de la raíz, vean cómo el calcio interactúa en la asimilación de potasio, de amonio, de fierro, de nitrógeno nítrico, cómo toma el sodio, lo traslada a las vacuolas para que no afecte y con esto mejorar la asimilación de nitratos, de potasio, de cierta cantidad de cloro en el xilema y con esto cumplir los requerimientos nutricionales en la absorción de los elementos esenciales que necesita la planta para su proceso y cómo el magnesio y el sodio se acumulan en vacuola para equilibrar los cationes y con esto permitir la asimilación de otros nutrientes desde la raíz. Y cómo el calcio es fundamental junto con el potasio y el boro y el nitrógeno para la formación del tubo polínico y tener mayor cantidad de fruta polinizada y fecundada. Y los procesos de apertura estomática que ya los explicamos, tanto la apertura como el cierre estomático, en base a la translocación de glucosa que se produce por la combinación de el potasio y el calcio para abrir y cerrar los estomas junto con el cloro. Lo que les decía, viene el calcio y activa los procesos mediante la activación de la calmodulina que produce las hormonas de señalización. Jasmonatos, etileno, ácido abscísico, citoquininas. Esto genera estallido oxidativo y permite la formación de fitoalixinas, linilas, fenoles, o sea, todos estos son metabolitos que se están utilizando para hacer activaciones metabólicas, pero hay que tener en cuenta que microorganismos que generen fijación de nitrógeno, fósforo, nos van a permitir tener condiciones para formar proteínas y aminoácidos que nos van a permitir activar los sistemas de defensa. Hablemos del ácido acetilsalicílico, hablemos de las fitoalexinas, hablemos del quitosano, hablemos de barreras mecánicas, los fenoles, las ligninas, la relación de los niveles de etileno. Entonces, el calcio activa todo el sistema de defensas por señales eléctricas que utiliza la calmodulina y hace que la planta entre en una etapa que se llama etapa quiescente. Cuando la planta entra en esta etapa quiescente, activa todos los sistemas de defensa. Y el último sistema de defensa que hace es matar células. Aquí los pueden ver en negro. Mata las células para que el hongo, la bacteria o los virus no sigan avanzando. Y con esto evitar problemas de que la enfermedad avance o la infección avance dentro de la planta. De ahí que
estos sistemas de defensa funcionan a través de impulsos eléctricos que se transfieren directamente con la calmodulina a todas las células del citoplasma. Y esta señal eléctrica por medio de las calmodulinas activa todo el sistema de defensa. Y eso nos permite que la planta active todos sus mecanismos de defensa bioquímicos y químicos. De ahí que, por ejemplo, cuando una larva, aquí pues tienen en esta fotografía, pueden ver aquí como un gusano, muerde una parte de la hoja. Las calmodulinas activan las señales eléctricas y se transfiere a toda la hoja. Y esta señal se activa. Un activador que se genera de las bacterias y de las levaduras, como el ácido glutámico a través de la fijación de nitrógeno, también es utilizado para la generación de resistencia. En el caso de los quitosanos, de la glicina betaína, el ácido acetil salicílico y los fosfitos, partiendo de ácido glutámico que permite la formación de proteínas, que es nitrógeno fijado por levaduras y bacterias. De ahí que la generación de la bionutrición permite estas condiciones. Aquí pueden ver cómo, partiendo de una mordida aquí en el centro, se activa todo el sistema de defensas en la planta. Y esto es lo que sucede en el xilema y el floema. Aquí ustedes pueden ver cómo el xilema y el floema están activados por la calmodulina y cómo la calmodulina transporta la señal eléctrica para decirle a la planta que hay una alerta y que tiene que activar todos sus sistemas de defensa. Entonces, la bioestimulación y la bionutrición son importantísimas y vitales para prevenir todos los mecanismos. Aquí pueden ver lo mismo en raíces, como cuando subimos la conductividad eléctrica, comienza a decrecer el crecimiento y lo puede detectar la planta. Aquí hay suberización por un incremento en la conductividad eléctrica. Entonces la raíz se hace vieja y al hacerse la raíz vieja, deja de ser activa. Aquí vemos cómo el xilema, en base a la activación de la apertura estomática, permite la toma de CO2. Esto permite una mejor translocación de agua y de formación de glucosa en el xilema, y cómo el xilema forma traqueidas y tubos cribosos. Esto tiene buenos niveles de estimulación en el tejido, corte transversal en cultivo de rosa, y pueden ver cómo el xilema es deshomogéneo y cómo aquí las traqueidas y los tubos cribosos son más homogéneos, y cómo el xilema, el parénquima radial, tiene mejores condiciones para la translocación de nutrientes. Esto con aplicaciones de bioestimulantes y bionutrientes como el silicio, las levaduras y las bacterias fijadoras de nitrógeno, y las levaduras que también fijan nitrógeno y fósforo, para generar más proteínas PIN que permiten la translocación de calcio y la formación de xilema. Aquí podemos ver cómo el xilema se incrementa con la bionutrición a través de microorganismos. Y vean cómo se incrementa el xilema. Miren esto, miren cómo se incrementa el xilema en relación a la aplicación de bioestimulantes como las micorrizas, los bacilos, los tricodermas y las levaduras, y con esto hay mayor generación de raíces, y con esto también mejor capacidad de almacenar xilema y tener un xilema más grande. Vean la actividad radicular y tener raíces más jóvenes y en crecimiento, en relación a una buena relación agua-aire, sustrato o suelo, con mejores condiciones de bacterias para la generación de raíces nuevas. Vean la relación de la iluminación de las calmodulinas y cómo son más intensas en lugares donde la raíz tiene mejores condiciones de microorganismos, donde no las hay. Y miren cómo hay más
proteínas PIN, y como estas proteínas PIN bajan las auxinas, se da el equilibrio con las giberilinas y las citoquininas y hay crecimiento. Recordemos que en las plantas no hay hormonas específicas para funciones específicas. Aquí para terminar, el silicio, cómo interactúa formando ácido ortosilícico. Este ácido ortosilícico, que es un silicio con 4 OH, puede intercambiar un OH por fósforo y un hidrógeno por calcio, y cómo la planta puede traslocar fósforo y calcio hacia adentro, liberando agua en el suelo. Y con esto bajando la temperatura y manteniendo condiciones de humedad en el suelo. De esta manera también puede tener mejores condiciones para asimilar fósforo y fierro. Y con esto aumentar los pectatos de silicio en planta y tener condiciones de incrementar los niveles de fierro, de calcio y de fósforo. Y tener una influencia directa sobre los niveles de acumulación. Vean, aquí esta es la epidermis sin acumulación de silicio y aquí tenemos acumulación de peptatos de calcio y silicatos acumulados y cómo las paredes celulares son más gruesas por la acumulación de silicio y calcio. Esto como barreras mecánicas para la protección y tener mejores condiciones fitosanitarias, ¿no? Y mejorar la resistencia a la sequía y a la radiación. Esto es una diatomea y vean cómo aquí está el estoma y cómo se deposita alrededor y refracta luz. Vean aquí, estas son unas piñas en Costa Rica en enero del 2022, febrero del 2022, con 47 grados centígrados, con la aplicación de diatomeas foliares que tienen este comportamiento. Esto es un barrido microscópico electrónico y vean cómo se reduce la temperatura a 36 grados, de 47 a 36 grados, 11 grados de diferencia. Entonces la bionutrición y el uso de bioestimulantes es fundamental. Aquí vemos cómo hay una comparación entre los maíces del lado izquierdo con los maíces del lado derecho. Estos tienen silicio vía riego y logramos esta capa para tener mayor cantidad de tricomas y una cutícula más grande, tener más proína, que es una serie peticular, y con esto lograr condiciones de mejor epidermis y mejor capacidad de retención de agua y distribución de agua dentro de la planta, y darle resistencia a la planta para los problemas de falta de agua. Para explicar un poquito, estas son bacterias y cómo fijan el nitrógeno amónico y el nitrógeno nítrico. Estas son bacterias Azotobartes y la curva de fijación de nitrógeno de las dos maneras en el tiempo. Aquí los mecanismos de degradación del nitrógeno partiendo de amonio, nitrato, nitrito, hiponitrito, hidroxilamina, amoníaco, y partiendo de amoníaco haciendo ácido alfa-acetaglutárico, más el ATP y el nicotinamín fosfato formar ácido glutámico. Eso lo hacen las bacterias. Y eso lo heredaron las plantas de las bacterias y las levaduras. De ahí que del ácido glutámico se puede obtener cualquier aminoácido, en este caso la prolina, en este caso la alanina, y estas son síntesis de proteínas PIN en bacterias y levaduras. Esto es un trabajo de investigación muy interesante que se hizo en el 2009. A partir de aquí se lograron identificar y aislar proteínas PIN en proteínas de bacterias y levaduras. Entonces, esto es la pauta para entender cómo es que se da la translocación y la acumulación de células PIN y cómo podemos tener bacterias fijadoras
de nitrógeno. Estas son raíces de arándano, variedad Ventura, y cómo hay bacterias fijadoras de nitrógeno, y que estas bacterias fijadoras de nitrógeno logran hacer esto que les acabo de presentar acá, partiendo de la formación de células PRIN y formando en base a eso auxinas y ácido glutámico. Vean qué interesante esto. Esto me lo acaban de compartir hace la semana pasada, el viernes de la semana pasada, ya van a ser 8 días. Vean aquí cómo los BRICS, estos son raíces de palto, como aquí hay menos acumulación de BRICS en raíces de patrones lula y sultano, comparado con lula y sultano, pero estos tienen aplicaciones de levaduras. Se rompió el suelo para que tuviera mejor aireación, mejorar el drenaje, mejorar la relación oxígeno y CO2 con la raíz, mejorar la relación humedad como índice de humedad en suelo, reducirlo de un 27-28% a un 16-17% y subir la aireación de un 16 a un, de un 15 a un 16%, subirla entre un 28 y un 30. Con esto equilibrar, romper el suelo, tener mejores condiciones de aireación, mejores condiciones de drenaje, aplicar fósforo, calcio y zinc con levaduras, y esto, el incremento de los BRICS es casi el doble. Entonces, esto es una mejor relación de formación de raíces y con esto, pues, una mayor producción. Vean las raíces de un lado y de otro. Un mes después de haber hecho el rompimiento de las raíces y el tener condiciones de un mejor aporte de condiciones para el crecimiento y desarrollo. Con esto estamos terminando. No sé si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, Carlos, hay algunas preguntas que han colocado los participantes. Te las voy comentando, sino para que las vayas Ok. tú resolviendo, ¿no? Dice, al tener una intoxicación por herbicida y cítricos, se recomienda aplicar calcio en conjunto con aminoácidos y algas marinas, vía foliar o por medio del sistema de riego. Mira, los herbicidas, para empezar, dentro de los desintoxicadores que tenemos como bioestimulantes, podemos utilizar las levaduras. Las levaduras nos van a formar, en un principio recordemos que los herbicidas son hormonas en alta concentración, la mayoría, y que inactivan el fotosistema, es la translocación de hidrógeno del fotosistema 2 al fotosistema 1, generando acumulación de calor que genera quema. De ahí que, por ejemplo, si bloquean algunos herbicidas, el citocromo B o el citocromo F, pueden ser específicos para plantas de hoja ancha o para gramíneas, de acuerdo al tipo de condición hormonal y de acuerdo al comportamiento. Entonces, para evitar eso, vimos que el calcio es el que se encarga como que fuera un cable de traslocar los hidrógenos por todos los citocromos. Entonces, el calcio es un factor determinante, pero el calcio necesita generar calmodulinas para hacer esto. Y para eso necesitamos la participación de aminoácidos, como el glutámico, que nos va a hacer L-alanina, que la L-alanina nos va a hacer triptofano y el triptofano nos va a inhibir la generación de los herbicidas, principalmente hormonales, tanto para que nos van a inhibir la plastoquinona como la plastocianina. Entonces sí es importante la aplicación tanto de calcio como de levaduras para activar la calmodulina y con eso neutralizar los efectos en los herbicidas. Si la ayudamos con también un quelatante natural como son los ácidos fúlvicos,
y el manganeso, podemos tener resultados mucho más rápidos con aplicaciones de manganeso, ácidos fúlbicos, calcio y levaduras, tanto vía riego como foliar, dos aplicaciones cada 4 días. Va a ser mucho más rápido la neutralización de los herbicidas y con esto recuperar la planta más rápido. La siguiente pregunta dice lo siguiente: el níquel no es parte de los micronutrientes que ocupa la planta para su crecimiento. Mira, la verdad es que, miren, hay una cosa muy importante. Ya que hablamos de níquel y otros microelementos, lo que pasa es que recuerden que se tienen que utilizar en muy bajas dosis y la verdad, si no sabemos aplicar nitrógeno, fósforo, potasio y no hemos podido también hacer el manejo de microelementos tan importantes como el zinc, en este caso, como el molibdeno, que, imagínense que de molibdeno necesitamos aplicar 0.165 unidades, o sea, 165 gramos por hectárea. Es muy poquito y nos pasamos. Entonces, imagínense un níquel que hay que aplicar 0.3 partes por millón. Y si nos excedemos, podemos generar problemas de toxicidad muy fuertes. Yo sí les diría que ese tipo y todavía no hay dosis definidas y específicas para cada cultivo, entonces yo no les recomendaría utilizar ese tipo de microelementos todavía porque son tecnologías incipientes y eso es para, perdonen, pero es para una agricultura de precisión y todavía no sabemos regar, ¿va? Aprendamos a regar y después caminamos y después corremos. Aprendamos bien a gatear, después vamos a aprender a caminar bien y después corramos. Pero de lo contrario, yo sí no les aconsejaría utilizar ese tipo de productos que sí son beneficiosos y tienen una participación importante, pero si nos pasamos de dosis podemos generar cosas que ni nos imaginamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se utiliza. Justamente acá hay 3 preguntas sobre riego y fertilización. Las voy a agrupar para que Ujú. a responder, ¿no? Dice en cuanto a cuándo es mejor regar, temprano, mediodía, tarde, en qué rango de temperatura es más eficiente el riego para que se aprovechen los nutrientes. Y otra pregunta dice, ¿es diferente la hora para fertilizar de acuerdo a la estación, ¿no? Y es un poco también va en la línea de saber a qué hora es mejor regar. Miren, la idea de todo esto es tratar de hacer un riego eficiente. La manera de hacer un riego eficiente es hacer una determinación de la evapotranspiración. Entonces, cuando ustedes miden la evapotranspiración, les va a decir a lo largo del día dónde es donde hay mayor evapotranspiración y menor evapotranspiración. Eso nos va a definir la lámina de riego y las condiciones de dónde o en qué tiempo del día es cuando la planta necesita mayor cantidad de agua. Es obvio que en las horas de mayor radiación y temperatura es cuando el consumo se incrementa. Entonces, está claro que las horas de mayor requerimiento de humedad son de las 11 a las 3 de la tarde. Eso está clarísimo, pero no se riega sí y solo sí y no se disminuye la lámina ni se aumenta la lámina si la evapotranspiración no lo indica. Entonces ustedes tienen que hacer el cálculo de la evapotranspiración y calculando la evapotranspiración les va a indicar la lámina de riego a aplicar, la hora en la que tienen que aplicar y la forma de aplicarlo. Entonces, ya existen las herramientas. En el internet ustedes pueden encontrar método de Piman modificado para cálculo de evapotranspiración. Es un trabajo que hizo la FAO del año 98 al año 2011. O sea, fueron más de 11 años, 12 años, 13 años fueron. Reunieron a 17,000 técnicos en diferentes ramas de las ciencias, matemáticos, físicos, hidrólogos, edafólogos, especialistas en riego, en hidrología, en hidráulica, en riego,
en biología, en fisiología, y ese documento está ahí y les dice cómo hacerlo, cómo calcular la evapotranspiración, hasta les da una tabla para calcularlo en base a temperatura. Ellos modificaron el sistema PIMA y eso está ahí en internet y es gratis. Lo único que hay que hacer es buscarlo, leerlo, son 500 hojas, y al final tiene una tabla de Excel donde les explica cómo hacer el cálculo de la evapotranspiración por hora. Y ahí resuelve que es una gran herramienta. Búsquenla y úsenla. Entendido. Muy bien, ahí tienen una tarea pendiente entonces. Otra pregunta. ¿Qué cantidad semanal de glicina y betaína es la adecuada en el cultivo? Miren, la glicina y la betaína no la usen como tal. La glicina y la betaína son un derivado de la glicina que se deriva de la L-arginina que se deriva del ácido glutámico. Y es una condición de un producto especial para condiciones de estrés por temperatura. Actualmente no hay estrés por temperatura, hay estrés por calor. La radiación es la que nos está generando un incremento de la temperatura por la vibración de los cristales de silicio en el suelo, y eso está incrementando la temperatura en el suelo a rangos de 48, 42 grados en los primeros 10 centímetros y hasta temperaturas de 34, 35 grados a 40 o 50 centímetros. Los cristales de silicio que forman las arenas, los limos y las arcillas vibran, y al vibrar se rozan, y al rozarse se transfieren calor, y al transferirse calor suben la temperatura. Lo mismo sucede en el incremento de la temperatura en la planta. Las vacuolas que tienen los cristales de calcio, sodio, potasio y magnesio vibran, y al vibrar hay fricción, y esa fricción genera el incremento de la temperatura. Usen protectores solares, utilicen ácido glutámico, silicios, resinas etoxiladas de pino, Ascophyllum y clonias, levaduras, ácido glutámico foliar, caolines, y con eso van a evitar la exposición de la planta a la radiación de manera alterna, y con esto van a lograr bajar la temperatura de la planta y también bajar, en el caso del silicio y las levaduras en suelo junto con tricodermas, bajar la temperatura del suelo. Y si riegan de manera eficiente, también van a evitar el estrés. El estrés no es por... La glicina betaína es para evitar un estrés específico por alta temperatura. Esto no es un estrés por temperatura, es un estrés por acumulación de calor. ¿Ah? Y lo que están haciendo con la glicina betaína es estresar más a la planta porque es una molécula muy grande. ¿Ah? Entonces la planta no la puede absorber y tiene que degradarla. Y para degradarla, de gastar glucosa. ¿Mm? Eso es lo que hay que entenderlo. Y el calcio, por ejemplo, les estaba explicando cómo el calcio activa todo lo que es el ácido acetil salicílico, el quitosano, el ácido jasmónico. O sea, tienen las formas naturales de hacer que la planta produzca sus propios sistemas de defensa. ¿Para qué utilizar algo que lo único que les va a ocasionar es más problemas porque no está siendo utilizado para el efecto? Es como que a una quemadura ustedes le pongan un medicamento que no es para la quemadura. Eso es lo que están haciendo con la glicina betaína. Perdonen, pero no es el momento de utilizarla. Cuando hay un incremento en la temperatura y eso genera estrés, ahí, pero utilicen el ácido glutámico. El ácido glutámico les va a generar L-arginina, L-prolina, L-alanina y L-glutanina. Y en base a eso van a tener condiciones para una alta producción. Y que generen los aminoácidos, la L-alanina va a generar glicina y la glicina va a generar glicina betaína. Con eso estaríamos contestando la pregunta. ¿Aló? Sí, muy bien, Carlos. Mire, hay unas cuantas preguntas más, pero seguramente usted ya algunos habrán apuntado ya su correo.
para que Ujú. puedan, si no, porque ya hay bastantes, han quedado varias consultas, así que fácilmente le pueden escribir y cualquier cosa ya de repente usted las pueda absolver. Ok, entonces estamos a la orden, un gusto compartir con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Bye. Bye. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a darle paso a la doctora Nayeli. ¿Lo he dicho bien? Espero que sí. Puedes prender tu micro. Listo, sí, muy bien. Nayeli, es perfecto. Nayeli, muy bien. Por favor, ahí está. Perfecto. Puedes dar Ujú. inicio a tu charla, por favor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Ujú. Creo que en estas dos sesiones que llevamos en nuestro curso vemos ideas interesantes de que cuando nosotros estamos produciendo estos alimentos o estamos haciendo crecer estos cultivos para un fin en particular, que es la alimentación de otro ser vivo, estamos enfocándonos en diversos ecosistemas, en diversas formas de cómo nos aproximamos. Y de ahí que siempre me gusta mencionar que la producción de alimentos en realidad es una necesidad entre diversas disciplinas. La sesión pasada revisábamos muchas estructuras específicas de cómo debe de ser nuestro suelo y el día de hoy empezamos con procesos internos metabólicos de cómo las plantas están manejando tanto la asimilación de nutrientes, el acercamiento hacia los diferentes tipos de estrés y el cómo nosotros podemos apoyarlas o cuidarlas, ¿no? Para que estos procesos sean potencializados. Desde ahí que como empresa nosotros pensando en este tipo de enfoques generamos la tecnología que nombramos tecnología EBN. ¿Cuál es el principio de esta? En las dos sesiones hablábamos de que los retos actuales que ahora tenemos en la agricultura en México y en realidad en el mundo, las podemos englobar en tres actividades principales, ¿no? Que es la eficiencia en el uso de nutrientes. Justamente ahorita nos hablaba el doctor sobre cómo aplicar una molécula en algún momento no ideal es desperdicio, ¿no? Nuestras plantas no los van a no los van a necesitar y se convierte en un gasto para nosotros. De nuevo, como estamos hablando de un ser vivo, necesitamos que la planta esté comiendo lo necesario de acuerdo a sus necesidades. Y de ahí siempre nos gusta hacer esta referencia con que un bebé no come lo mismo que un adulto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de realizar? Es justamente que tengan la cantidad de nutrientes específicos de acuerdo a la etapa fenológica. Y ahorita acabábamos de tocar un tema bien interesante, ¿no? De que hay muchos microelementos, macroelementos, elementos benéficos, o dependiendo de cómo la literatura nos los ayude a clasificar, pero de que la planta los necesita, en ciertos momentos bien específicos, ¿no? Al final, el reto que nosotros tenemos como productores es justamente tener mayores, pero también mejores rendimientos. Ya no solo estamos yendo hacia toneladas por hectárea, sino también a que la calidad de estas cosechas sea realmente interesante, porque ya nos abrimos hacia diferentes mercados diferenciales. Ahora, los costos de producción, que si bien cuando nosotros hablamos de producir, o estamos hablando de mucha fisiología vegetal, de mucha química inorgánica, a veces se nos olvida esto, ¿no? Que estamos en medio de un negocio y que ese negocio tiene que ser rentable para todos, inclusive para los que nos dedicamos a ofertar ciertos tipos de productos para apoyar al productor. ¿Qué es lo que necesita el productor? Es aumentar su rentabilidad. Y rentabilidad no significa muchas veces el que se invierta menos, sino que se invierta de una manera eficiente. En la sesión pasada hablábamos de que el suelo tiene 1000 características físico-químicas interesantes sobre el pH, conductividad eléctrica, algunos de los elementos que nosotros necesitamos para la nutrición de las plantas pueden o no estar bloqueados dependiendo de estas características, ¿no? De que este extractivismo que hemos estado realizando a la hora de tener monocultivos, de tener extensiones muy grandes de un mismo
híbrido de un mismo cultivo en específico, ¿qué nos está haciendo? Que en realidad nosotros solo estemos tomando de esos suelos, pero no estemos regresando nada hacia ellos. Eso también que nos provoca que la materia orgánica disminuya. Y hoy el doctor Castillo nos hablaba, ¿no? Que la materia orgánica no solo significa estas moléculas orgánicas, sino que en realidad el suelo es un sistema súper dinámico, que estamos ahí presentes hacia un montón de vida que se encuentra ahí en forma de células diversas. Células que van a ser parte de nuestras raíces, de nuestras plantas, pero también de estos microorganismos que no podemos evitar que estén en correlación. Van a ser bacterias, van a ser hongos, van a ser infinidad de estos que nos ayudan a llevar a nuestros cultivos a un mayor potencial. Cuando nosotros no estamos viendo el suelo como algo vivo, en realidad lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de reacciones bioquímicas que se pueden estar realizando ahí y que dejan de realizarse debido a que, como hoy mencionábamos, podemos tener un exceso de humedad, podemos tener un déficit de aire. ¿Y eso qué provoca? Que no solamente nuestras raíces empiecen a ser menos eficientes a la toma de nutrientes, sino que también todos los microorganismos que se encuentran ahí, con los cuales tenemos una interacción súper directa, pero que a veces no es tan obvia para algunos de nosotros, eso empieza a disminuir. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es uno, concebir el suelo como algo súper dinámico, que ahí tenemos una gran fuente de nutrientes, pero que no hay que verlo como que solo hay que tomar, sino que también hay que regresar para que se regeneren. Si nosotros revisamos cada uno de los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de los elementos que más hemos trabajado, es como su nombre lo dice, son ciclos que se tienen que cerrar, ¿no? Que donde iniciamos necesitan terminar, pero cuando nosotros no vemos como un ciclo, lo vemos como una línea, entonces sí tiene un fin y que hace que entonces esos elementos no regresan al lugar donde nosotros lo tomamos. De ahí la importancia que necesitamos de empezar a cuidarlo, a protegerlo y a reactivarlo en muchos casos. Cuando nosotros no estamos concibiendo al suelo como un elemento que necesitamos cuidar, al final, ¿cómo nos va a repercutir? Como en una reducción significativa del rendimiento. Y nadie me dejará mentir ahorita. Si nosotros no fertilizamos, en muchos lugares no podríamos tener nuestras cosechas como estamos acostumbrados a tenerlas. Pero ¿qué ocurre? Que no solamente hay que fijarnos en nutrirlos, ¿no? A nutrir a nuestros cultivos, sino también en nutrir al suelo. Enfocándonos en que no sea un gasto, sino una inversión en cuidarlo para que este mismo suelo al final nos esté dando condiciones súper nutritivas y condiciones que a veces no las estamos viendo, interacciones que nosotros necesitamos tener con la microbiota que se encuentra ahí, pero que muchas veces ni siquiera la hemos estudiado, no sabemos que existe, pero vemos los frutos de esas interacciones, ¿no? Como lo acabamos de revisar en la plática del día de hoy, tenemos esta comunicación entre diversos organismos que nos ayudan a protegernos de plagas y enfermedades, que nos ayudan a eficientar la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si bien nos gusta hablar de elementos, tal cual nitrógeno, fósforo, potasio, sílice, manganeso, boro, en realidad las plantas no lo están consumiendo de esa manera. ¿Cómo lo estamos consumiendo? O cómo ellas las están asimilando y traslocando es en compuestos orgánicos, en que no estamos consumiendo elementos, estamos consumiendo moléculas. Y desde ahí la importancia de revisar qué moléculas es la que nuestros cultivos van a estar asimilando de forma eficiente. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de una fertilización nitrogenada, muchas veces lo primero que pensamos es en urea, pero sabemos el nivel de eficiencia que puede tener la urea para la asimilación en estos cultivos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es generar productos que tengan una mejor y correcta asimilación
con este enfoque de también cuidar nuestros suelos, que lo que nosotros le agreguemos no sea algo tóxico, no sea algo que se degrade y sea algo altamente asimilable. De ahí que la tecnología EBN justamente son estas moléculas optimizadoras de la nutrición que van a hacer una sinergia con los nutrientes que nosotros le estamos agregando con una fertilización química convencional, pero también que estamos eficientando la absorción de nutrientes que ya se encuentran en nuestro suelo y que si se encuentran bloqueados, que si hay unas características físico-químicas que ayuden o que estén impidiendo la absorción específica de ellos, nosotros los vamos a ayudar a desbloquear, a ser capaces de que nos sirvan como un elemento que realmente sea útil y no como algo que se encuentre en nuestros suelos, pero que nuestros cultivos no los puedan asimilar. ¿Qué es lo que hacemos con esta tecnología? Es eficientar la absorción de nutrientes. Quiere decir que lo que nosotros le estamos agregando con nuestra tecnología EBN nos va a ayudar a cambiar el tipo de molécula que nosotros estamos aplicando con una fertilización. Vamos a ayudar a las plantas a que lo que nosotros le estamos dando de comer realmente se lo coma como en la forma o en la estructura química que la planta realmente requiere. ¿Qué significa eso? Una absorción, una asimilación de nutrientes más rápida y que le va a costar menos gasto energético a la planta también traslocarlo, que eso al final, si nosotros vamos sumando el que nuestra planta no se esté desgastando por diversos factores, incluyendo ese de absorción, asimilación y traslocación de nutrientes, esa energía la concentra en otra ruta, ¿no? Que puede ser en la de producir una cosecha más rentable, en mayor proporción o en mayor calidad. Esta tecnología también lo que nos está haciendo es hacer biodisponibles los nutrientes que ya se encuentran en el suelo. ¿Y por qué ponemos biodisponibles? Porque con la tecnología EBN lo que estamos haciendo es potencializar la salud del suelo. O sea, lo que le estamos agregando es también decirle a todos los microorganismos que ya se encuentran ahí, empecemos a funcionar, empecemos a crearlos y que empiecen a ser una herramienta que nosotros como agricultores podemos estar utilizando. ¿En qué momento? ¿No? Que era lo que hablábamos, las dosis y el momento de aplicación va a ser esencial para que la planta sea eficiente en el proceso de nutrición. Pues si nosotros lo agregamos justamente en el momento que aplicamos también nuestra fertilización, digamos que lo dejamos ahí para cuando la planta lo necesite, esté presente y evitarnos ese tiempo de que nosotros podemos estar esperando en que esos procesos se vayan eficientando. Ahora, ¿qué ocurre en suelos donde nuestros microorganismos ya son la concentración de estos es muy pequeña y necesitamos agregarle, ¿no? Tenemos la tecnología EBN Plus Bio, que justamente lo que le vamos a agregar, además de toda la tecnología EBN, que son estas biomoléculas optimizadoras de la nutrición, es tal cual células microbianas. En este momento tenemos ciertos consorcios de bacterias, que es lo que nosotros le estamos agregando a nuestros cultivos a la hora de agregar nuestra fertilización, que lo que va a hacer es que estos microorganismos van a trabajar para nosotros, nos van a ayudar a poner disponibles estos nutrientes, nos van a ayudar a degradar la materia orgánica que nosotros podemos incluir o que ya se encuentra en nuestros suelos productivos y nos van a ayudar a producir estos metabolitos de comunicación. Decíamos que cuando hablamos de microorganismos, no podemos decir que tienen una única función, sino nos van a producir moléculas orgánicas que la planta va a detectar como primers, como inductores de ciertas rutas metabólicas para defensa de diversos tipos de estrés, bióticos, abióticos, pero también le va a ayudar en procesos fisiológicos específicos, ¿no? Que la planta va a estar realizando en cada uno de los momentos de producción. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que estos microorganismos van a ser productores de algunas fitohormonas que va a detectar la planta como propios, pero también que puede inducir a que la planta produzca sus propias fitohormonas para desarrollo, para
diferenciación, para crecimiento, para productividad. Entonces, lo que hacemos a la hora de agregar microorganismos en nuestro suelo es tener una herramienta, un ejército que está trabajando para nosotros en el momento adecuado, porque ya van a estar presentes con esa simbiosis en nuestra planta. Ahora, como empresa, ¿en dónde tenemos esta tecnología EBN? En realidad tenemos también fertilizantes diferenciados de lenta liberación, de liberación controlada, como hablábamos la semana pasada. Tenemos estas fórmulas líquidas, hidrosolubles, pero también de fertilizantes foliares, que todos estos van a tener nuestra tecnología EBN. Así que el comprar uno de nuestros productos no solamente es la cantidad de elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, o dependiendo del producto que estemos hablando de la línea, el elemento que nosotros le vamos a agregar, sino que también tiene este accesorio que potencializa la asimilación y la correcta absorción de estos nutrientes. Es como Grupo Coreyal Agro, no solamente ofertamos productos de valor con tecnologías diferenciadas, sino que damos un asesoramiento técnico particular y en específico. De ahí que tenemos el equipo de desarrollo técnico comercial que ayuda a cada uno de los productores, a uno de nuestros clientes, a dar un manejo integral para una mejor y mayor producción. ¿Qué quiere decir? Veíamos hace rato de que en realidad lo difícil aquí a la hora de utilizar un concepto de bionutrición o de bioestimulación complementaria es el momento ideal en que la planta lo va a requerir. ¿Y cómo vamos a determinar ese momento ideal? En realidad va a depender de cada uno de los sitios de producción. Como el doctor Castillo nos mencionaba en su charla, tenemos que considerar la humedad, tanto la que nosotros estamos aportando con los riegos, pero también la ambiental, la radiación solar, el sistema de producción que nosotros tengamos, si es a cielo abierto, si es a un nivel de tecnificación muchísimo más alto, y desde ahí proponer una solución, una respuesta adecuada, que no va a ser una respuesta generalizada, no es algo que todos podamos utilizar como la receta mágica, sino es un enfoque hacia cuidar a nuestros cultivos desde esta forma más holística, contemplando que es un ser vivo y que muchos factores van a estar influyendo en ellos, pero que justamente como muchos factores influencian su desarrollo, desde esos mismos factores podemos nosotros potencializar esos rendimientos. Entonces, con eso me gustaría cerrar la charla del día de hoy y dejo mis contactos por si tienen alguna pregunta que realizar. Muy bien, muchas gracias, doctora. Acá tenemos más Ujú. bien una pregunta y bueno, los Ajá. demás quizás le vayan a escribir directamente. Dice, Ok. la dosis de los fertilizantes foliares, bioestimulantes, aminoácidos asperjados al follaje debe ser por concentración gramos o mililitros, 100 litros de agua. ¿Qué opinas de la dosis por hectárea, kilos o litros de productos comercial por hectárea? ¿Y por qué? En realidad, como casas comerciales, tenemos que hacer un montón de trabajo ahí. Como mm, persona que se formó en un laboratorio, todo tiene una concentración hacia partes por millón o hacia concentración de unidades formadoras de colonias, o todo producto debe de tener una unidad de concentración por litro. Y de ahí ver digamos, la forma en que nosotros aplicamos estos productos foliarmente. No va a ser lo mismo aplicar foliarmente hacia un cultivo pequeño que a un adulto, y aún dependiendo de estas familias de cultivos, ¿no? Los cultivos tridimensionales o los que, no sé, por ejemplo, un árbol de aguacate no van a requerir la misma cantidad de agua que va a requerir en una aplicación de un arándano, de un maíz. Entonces, hay que basarnos desde una concentración de una molécula de un microorganismo de ese producto, y a partir de ahí, entonces, hacer estas relaciones con cuánto se necesita a ese volumen de agua que necesitamos para cubrir todo nuestro follaje. Entonces, ahí va a depender de cada uno, pero yo soy muy pro de que en todos los productos necesitamos ver la concentración de ese ingrediente activo, por así decirlo, y de ahí hacer una recomendación hacia el volumen total de agua que está realizando el productor.
Ay, me parece que tienes en silencio tu micrófono. Sí, tenía en silencio el micrófono. Sí, Ujú. agradecerte por tu presentación y bueno, ahí pueden ver el correo de la doctora Solano para que puedan hacerle ya consultas directas, ¿no? Y ahí puedan pedirle quizás la PPT porque hay personas que han estado preguntando si puede compartir la presentación. Entonces seguramente a los que le escriban puedas tú compartirles esta presentación. Así es, tanto la mía, la de los ponentes que han estado presentando, y también los invitamos para la siguiente sesión. Vamos a tener estas sesiones con muchos temas relacionados con la bionutrición y más adelante les voy a explicar sobre mecanismos metabólicos específicos, hablando del tema de bioestimulantes. Entonces, esperamos su presencia en los siguientes jueves. Sí, claro. Ujú. Gracias, doctora Solano. Justamente comentar que en la siguiente sesión estaremos también con el doctor Antonio González de Ecuador, quien hablará sobre temas también de agricultura sostenible en un contexto de cambio climático. Y bueno, seguramente ustedes también van a podernos seguir compartiendo mucha información. Así es, les comentaremos de otro de nuestros productos que tenemos al alcance para tener este manejo integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos el otro jueves. Saludos. Hasta luego.